Mira, Ibelice es un ser especial, que el Señor la bendiga. Ojalá que tú dejes esto aquí. Sí, Ibelice es un ser especial. Así vamos a arrancar. Así vamos a arrancar. Gracias, de verdad, alcaldesa, por venir por aquí. Gracias. Usted me dijo que la tuteara, pero me complica. No, yo quisiera y te lo pido de corazón que me diga Carolina. Voy a tratar. Bueno, mi papá me dice Carola, claro. O sea que vas en un rango de Carola o Carolina. Pero yo sé que ese vínculo con Ibelice, que es mi tía, pues es muy especial porque, de hecho, te lo dijo antes de empezar, yo recuerdo que en el momento más difícil de la vida de Ibe, pues su hermana Lisa fue que estuvo con ella en principio. Sí. Lisa la quiere entrañablemente y yo te debo decir que para nosotros ella es una persona sumamente especial. Ibelice le alegra la vida a uno. Cualquiera. Y el Señor de verdad que merece todas las bendiciones. Ella y todos ustedes, porque ustedes tienen una familia también de gente muy alegre, Jorge. Sí, gente muy alegre. Sí. Y a su papá, el presidente, pues mis abuelos lo quieren y él quiere mucho a mis abuelos también. Sí, que hay un vínculo aquí difícil de negar. Así es. Yo estoy muy contento porque este es un espacio que nos permite poder hablar en extenso, que cualquiera pueda escucharla y entender cómo usted piensa, por qué piensa de la manera que lo hace y todo eso. Y para mí, en principio, era una de las cosas que me hacía ruido cuando yo duraba tanto tiempo sin poder verla hablar en extenso. Y lo celebré muchísimo. Creo que la primera entrevista que usted dio en mucho tiempo fue en el programa Hoy Mismo. Sí. Y recientemente vi que encontró una salida para poder expresarse, que es escribir. Sí. Cada 2 semanas sale un artículo suyo en el Diario Libre, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Por qué escribir y por qué de esos temas con lo que ha empezado? Mira, yo creo que justo por lo que tú decías, es una forma de uno poderle trasladar a los demás lo que uno piensa, cómo uno se siente, de una manera respetuosa y efectiva. Conocer de los temas y poder, como tú bien decías, bueno, ¿qué piensa Carolina sobre ese tema difícil de nuestra frontera? Claro. ¿Qué piensa sobre lo que ha hecho a lo largo de estos años? Mucha gente me circunscribe, Jorge, en estos últimos 5 años y quizás no saben que son ya 25 años de experiencia en el sector público. Esos primeros años, de manera honorífica, durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía, mi amado papá, y lo que aprendí ahí. Sobre todo de la experiencia de haber estado al lado de un grupo de hombres economistas en su mayoría, el Consejo Asesor del Presidente, donde me dio la oportunidad de verlos pensar de forma crítica. Yo te diría que todos son, porque hay algunos que aún viven, otros ya fallecieron, pero grandes pensadores. Desde el padre José Luis Alemán, que fue el decano de la Facultad de Economía cuando yo estudié, y con quien yo tuve una relación muy cercana. Mi querido suegro, don Fran Garrigó, un hombre brillante, un hombre de un perfil bajo, que tuvo en su juventud mucha participación en esos momentos donde pues los jóvenes luchaban de una manera más aguerrida por nuestra libertad, por defender sus pensamientos. Claro. Y estaba Fran Marino Hernández, sociólogo, un hombre que lo recuerdo con frecuencia. Me dejó una herencia que es Vianela, su asistente, una mujer a quien quiero mucho. Estaba José Luis Malcún, don Carlos Despradel, don Hugo Giuliani, bienvenido Brito, que en paz descanse también, Julio Cross, César Gómez, Carlos Mejía. Todas esas personas eran parte de un equipo, de un económico. grupo, del Consejo Asesor del Presidente en materia económica, y se conocían temas de interés
donde el presidente, ellos no ocupaban ninguna posición en el gobierno en esos primeros 2 años, y ahí se discutían temas de interés nacional. Pero entonces ahí fue que se trabajó y se discutió el tema del DR-CAFTA. ¿Fue con ellos? No, fue más adelante. No. El DR-CAFTA fue a partir del año 2022-2023. Okay. En el 23 nosotros empezamos a trabajar. Sí, eso. Correcto. Sí. Y en el 24 ya se da la firma. Claro. Pero no fue en el marco del Consejo. Lo del DR-CAFTA fue 24 también una experiencia. 2004. Perdón. Sí. 2004, sí, 2004. Perdón. Sí, no. Sí, correcto. Lo que pasa es que es tanto tiempo como servidora pública. Sí, en el 2004 ya sí se firmó, porque nosotros justo terminamos para agosto del 2004 con la firma y la aprobación del Congreso. Que mucha gente no sabe o no recuerda que usted jugó un rol importante en la confección de ese acuerdo. Sí, hay muchas intrahistorias muy lindas que yo públicamente nunca las he contado. Cuando justamente con don Hugo Giuliani comenzamos a evaluar la necesidad de trabajar junto a Centroamérica, con las discusiones que ya habían arrancado, y entonces nosotros nos habíamos quedado fuera de la ecuación. Y se generó toda una estrategia para que los Estados Unidos consideraran al país, para que se uniera a las discusiones y a las negociaciones que ya se estaban haciendo con Centroamérica. Y entonces, bueno, doña Sonia Guzmán, luego como ministro de Industria y Comercio, asume la dirección de la coordinación, y yo entro luego de una conversación del expresidente Mejía con el expresidente Bush, donde el presidente en una visita a la Casa Blanca le dice: mira, nosotros necesitamos que ustedes consideren darnos esa oportunidad de trabajar juntos y demás. Y entonces le dice: mira, yo voy a tener mis ojos ahí, mis oídos, y vamos a hacer, y entonces ahí él me dice: mire, para que participes con Sonia en la coordinación junto a ella para el acuerdo. Y efectivamente, lo que se procuraba era que hubiese un vínculo siempre muy directo con el presidente a cualquier hora, ante cualquier eventualidad, como garantía de que iban a fluir las informaciones y las decisiones que se tomaran. Y la verdad que así sucedió. Fue una experiencia extraordinaria. Recuerdo, estaba el embajador Bob Selig como él era el United States Trade Representative, era el embajador comercial de negocios, y estaba Regina Vargo, que era la jefa negociadora con nosotros, con quienes tuvimos una relación muy cordial. Fue una experiencia hermosísima. Trabajamos en las mesas, había una mesa digamos en paralelo con los empresarios nuestros, y en cada ronda de negociación, tanto aquí como en Puerto Rico, que se hizo uno, como en los Estados Unidos, pues se participaba. En ese momento el embajador Giuliani, la ministra doña Sonia, pues ahí se articuló, y esa cantidad de negociadores que participamos en el proceso fue súper interesante. Pero te decía volviendo al Consejo Asesor, que fue muy interesante porque uno aprende a ver cómo estas personas tomaban un tema, ¿verdad? Recibíamos un tema de presidencia y cómo se analizaba, y las diferentes aristas y la profundidad de ese análisis. Recuerdo a Fran Marino, que siempre tenía esa visión sociológica del impacto. Ahí analizamos múltiples proyectos y también fue un gran aprendizaje. ¿Qué le sorprendió a usted de ese grupo? Usted, dele un empujoncito a su izquierda, hacia afuera, a todo, para que le quede más ahí. Ahí le queda más justo frente a algo. ¿Qué le sorprendió de ese grupo de personas brillantes con las que usted estaba también ahí? Pero ¿qué le sorprendió? Que algo usted recuerde. Mira, dominicanos que estaban comprometidos, y no quiero decir que estaban, porque todavía, como te decía, hay algunos que están vivos, y yo sé que siguen estando comprometidos con nuestro país. No ocupaban ninguna posición, Jorge, sino que formaban parte de un equipo donde era como un think tank, y donde se discutían temas y se daba una opinión consensuada. O sea, las discusiones se daban a lo interno de esa mesa, y entonces luego se emitía una opinión. Personas desinteresadas.
hombres con una formación académica exquisita, con una experiencia de Estado, muchos de ellos, de larga data. Claro. Personas excepcionales que estaban dispuestos a poner sus conocimientos, sus experiencias al servicio de la nación. Lo hacían originalmente a través de esa mesa y posteriormente muchos de ellos pasaron luego a formar parte del gobierno. Del gobierno central. Pero fue una experiencia bellísima, bellísima, bellísima. De ahí, a mí me provocan, hay muchas cosas que me provocan mucha curiosidad tuyas. Pregúntala todas. Tuyas. De verdad voy a hacer el esfuerzo. Y vamos a dar muchos saltos en la conversación. Sí. Ya empezamos. Sí. Es como si nos estuviéramos tomando un café y vamos a dar muchos saltos en la conversación conociéndonos. O yo aprovechando y conociéndola mejor y aprendiendo. Pero hay mucha gente que solamente piensa en Carolina Mejía como la servidora pública. Hay mucha gente que no sabe que Carolina Mejía tiene una trayectoria dentro del empresariado, del sector privado, y un trabajo operativo, gerencial y estratégico dentro del sector privado, en RH Mejía. Sí. Y antes... Bueno, antes yo trabajé en Codetel. En Codetel. Que es actualmente Claro. Y comentarios para ti, por ejemplo, que eres un hombre joven. Yo empecé a trabajar en Codetel a principios de los 90. Uh-huh. Y el presidente de la empresa era una persona carismática, encantadora, el señor Ernesto Burri. Y con el señor Burri también aprendí, por el tipo de liderazgo que él ejercía, que no importaba cuál fuera la posición que tú ocuparas en una institución, tus opiniones siempre eran importantes. Y eso te lo demostraba esa capacidad del líder de escuchar. Eso aprendí con el señor Burri. Para el señor Burri ninguna inquietud. Te lo digo porque yo era en ese momento una pasante. O sea, claro, nosotros estábamos en entrenamiento. Y era una forma de entrar a la empresa donde tú te pasabas un año yendo por diferentes departamentos. Hasta que ya después del año, entonces, decidían, te fijaban y entonces ya ahí tú iniciabas una carrera en un departamento específico. El nivel de liderazgo que ejercía el señor Burri era para mí realmente extraordinario. Yo, jovencita, con las inquietudes propias de un joven que tiene todavía en su cabecita que se puede llevar el mundo, claro, por delante. Que lo sabemos todo. Todo. Sí, es así, porque increíble. Uno mientras más joven cree que sabe más, tú ves. Y después se da cuenta con los años que, como me decía el padre alemán, hay que tener la oportunidad de vivir años para uno saber que tiene ya más madurez y más conocimiento. Pues el señor Burri, tú le planteabas, yo recuerdo que una vez se tomó una decisión en la empresa y yo, con mis características, ¿verdad? Que soy una persona extrovertida, digo lo que pienso, me le acerqué. Sí. Y una decisión que habían tomado los vicepresidentes y él, y entonces yo fui a darle mi opinión. Y él me escuchaba con detenimiento, me ponía atención. Años después, yo valoré eso de manera tan positiva y por eso me gusta mucho, yo disfruto mucho hablar con los jóvenes, porque los veo y veo en sus miradas eso mismo que yo sentía y como yo veía el mundo en ese momento, tú sabes, jovencita. Claro. Pero sobre todo, el encontrar a alguien que me escuchara desde el respeto. Él no fue capaz de decirme, Carolina, pero eso que tú dices no es factible. No, él simplemente me escuchó y me dejó con la satisfacción de que yo le trasladé algo en lo que yo creía en ese momento. Claro. Eso fue muy lindo. Yo por eso siempre lo recuerdo. Yo empecé a trabajar antes. Yo empecé a trabajar con 18 años en una empresa, una multinacional que vino al país en el año 87, 88. Yo nací ese año. Ya tú ves. Ahí empecé yo a trabajar. Y recuerdo que mi primer jefe era un argentino llamado Alberto Calvo. Y ahí, de nuevo, está esa figura de ese adulto que con mucha paciencia y mucho amor le da la oportunidad a un joven de que aprenda. Porque era mi primera experiencia. Yo llegaba de Montreal, de haber hecho un curso como un secretariado ejecutivo en inglés y francés. Okay. Y entonces, por los idiomas, el propietario de la empresa era un extranjero. La verdad que tenía una
una posición muy buena en ese momento. En el año 87 yo arranqué trabajando muy bien. Pero diga que usted iba a decir cuánto ganaba en el 87, dígalo. No, pero muy bien. Pero Yo recuerdo que un amigo de mi hermano mayor, de Ramón Hipólito, y lo digo con nombre y apellido, Norman de Castro, ya estaba graduado de abogado, y me decía, no, pero tú estás ganando más que Norman en ese momento. Ya el señor, mi querido embajador, el señor de Castro, es un abogado muy talentoso, muy querido, bueno. Y un hermano que la vida nos ha dado. No, pues te decía que esas oportunidades marcaron mucho mi vida, de esos adultos que en esos momentos pues fueron capaces de darte oportunidad. Por eso yo apuesto tanto y escuchar. Por eso yo creo que con el tiempo, y volvemos a la pregunta del principio, yo he encontrado a través de esos artículos la posibilidad de escribir, porque lo que sí he aprendido mucho en estos años es escuchar. Eso es una manera importante. Y también, por lo que usted me dice, algo de eso se ha quedado... yo voy a hacer un esfuerzo fuerte de tutearte, Carolina. Algo de eso se ha quedado contigo. Porque una de las formas en la que yo me preparo para las conversaciones es escuchar otras entrevistas, escuchar conversaciones y voy anotando. Yo habría extendido un poquito más esto, habría preguntado de esto, mira, esa respuesta está interesante, pero de ahí yo puedo preguntar esto otro. Pero algo constante en cada entrevista es hablar del tema juventud, pero no es nada más que usted lo habla. Es que su círculo más cercano de personas con quienes trabaja son personas jóvenes. Sí, siempre. Sí. ¿Por qué? Mira, vuelvo y te digo, supongo que si un psicólogo me acompaña a hacer una introspección, dice, bueno, es que tú de joven fuiste también muy inquieta y tuviste adultos, como lo que yo te he relatado, que supieron darte oportunidad. Pienso un poco que hago lo mismo. Me sentí tan bien siendo tomada en cuenta desde el padre alemán, el don Alberto Calvo, en Codetel con mis diferentes superiores, el señor Domínguez, el señor Buri, que un poco me gusta porque también el aporte que en aquel momento yo hacía, lo hacía desde mi convencimiento. Claro. Y el grupo de muchachos con los que yo trabajo, que empezaron conmigo, hay unos que son ya menos jóvenes que otros, pero empezaron conmigo cuando yo arranqué, por ejemplo, en el partido como secretaria general. La community manager que nosotros contratamos a la sazón tendría 18 años. Wow. Sigue conmigo, pero era una niñita, María Fernanda. Claro. Entonces, cosas extraordinarias. La juventud tiene ese complemento que a uno no se le puede escapar y que quizás los años, con las experiencias, te hacen ser demasiado pragmático y olvida ser algo soñador. Uno se va desconectando del idealismo. Claro. Y hay que mantenerse. Hay que tener esa combinación. Hay que mantener viva esa esperanza, esa pasión. Y los jóvenes transmiten eso. Yo soy una mujer también muy apasionada, con mucha energía. Me enfoco, y por eso te decía, trato de verdad con todo mi empeño de enfocarme solo en hacer cosas buenas, en hacer el bien. Todavía con mi edad me sorprende la cantidad de gente que dedica su tiempo y sus energías a hablar mal, a querer hacer daño, cuando hay un país y hay un mundo tan necesitado de esa capacidad que tenemos de hacer la cosa bien hecha. Yo eso lo tengo muy claro, me imagino. Sumamente. ¿Cómo se lidia con eso desde una posición tan pública? A mí, honestamente, yo no sé si es un ejercicio que mucha gente ha hecho, pero yo, y quizá porque no estaba tan pendiente, pero yo no recuerdo tanto a Carolina, la hija del presidente Mejía, en el periodo presidencial del presidente, como a Carolina, la alcaldesa de los últimos 4 años y rumbo a 8 años en esta segunda gestión.
Pero igual son posiciones muy públicas. ¿Cómo se maneja eso, esa negatividad con la que sufren, de la que sufren muchos los políticos? Claro. Muchos muy bien ganada. Y otros, pues, no tanto. Sí, mira, hay 2 cosas que yo he aprendido. La primera, a diferenciar lo que son opiniones de hechos reales. Y las opiniones tienen todos los ciudadanos el derecho a emitirlas. Entonces uno, que digamos es el receptor, tiene que tener muy claro cuáles son las verdades y cuáles son esas opiniones que tú no puedes permitir que afecten tu paz, tu tranquilidad, puesto que no son verdad. Es un ejercicio de conciencia. Claro. Porque a nadie le gusta, y es de los aprendizajes que nosotros hemos tenido, escuchar que hablen mal de tus padres nunca te va a resultar agradable. Pero cuando tú eres una figura pública, aprender a lidiar con que la gente se siente en la libertad de decir lo que piensa de tus padres es algo que tú debes aprender. Entonces es un ejercicio de respeto y de tolerancia. Y eso es bueno, Jorge, eso es bueno. Te hace respetar las opiniones de los demás, pero vuelvo y te digo, las opiniones. Claro. ¿Dónde está el verdadero valor para un individuo? Desde mi humilde punto de vista. En saber diferenciar cuáles son hechos que sí ameriten que tú tengas un cambio de conducta, tomar conciencia de que hay algo que debes mejorar, hay algo en lo que te equivocaste. Pero eso te da fuerza, te engrosa un poco la piel y tú aprendes a ser tolerante. Eso no está mal. Lo que sí como decisión de vida te digo, ya con la edad que tengo, que no merece la pena. Claro. El día a día, tú dedicarlo a temas de odios, de malos mensajes. La verdad que lo veo, especialmente en las redes, no me refiero conmigo, Claro, sino como práctica. Y son de las cosas que yo lamento. Que lamento en general, porque son tantas las necesidades que tenemos, son tantas las oportunidades, que creo que si nos enfocáramos en ver cómo construimos, claro, tendríamos mejores resultados. A mí me encanta la zona colonial es maravillosa y los sonidos de la zona, porque nosotros hemos estado, yo no sé qué tanto se va a escuchar por los micrófonos, pero nosotros hemos estado con un behind de pajaritos Sí. y ahora, por la hora en la que estamos grabando, pues de las campanas de aquí de la Pero iglesia. tú sabes qué, ese nombre, Sonidos de la Zona, está espectacular. Bueno, pues Porque mi aporte a la alcaldía. para que hagamos algún programa, Claro Sonidos que de la sí, Zona. los sonidos de la Mira, zona. una chulería. Nos pueden grabar incluso corticos, Sí. de gente que grabe, si está sentado en el Parque Colón, en el Duarte, Para si las está redes, caminando en el Rosado. En las redes unos reelcitos. Sí, correcto. Los Entonces sonidos nos lo de la envían, zona. Sonidos de la Zona, hashtag. Ahí está, produciendo en el aire. Te estoy diciendo de la grandeza de los jóvenes. Usted se pasa el día así. En algún momento ese cerebro se desconecta y se apaga del trabajo. Sí, yo llego a mi casa, en algún momento, igual en el día, me puedo desconectar un momentico. Yo tengo una agenda, digamos, de variada. Claro. Yo tengo una agenda que llevo en el partido, una agenda que llevo en mi oficina política, la agenda mía de la ciudad, y está como muy bien balanceada. Pero cuando yo llego a mi casa, ya al final del día, pues yo sí me desconecto. Sí me desconecto. Y me fascina ver en las redes cosas, tú sabes, como de la cotidianidad. Sí. Me fascinan los TikTok, los disfruto una barbaridad. Disfruto, ahora con inteligencia artificial han puesto a hablar unos bebés. Ay, Dios mío. Y yo me sí. río muchísimo. Aparecerá alguno, seguro aparece alguno que nos pone a nosotros como bebé y lo sube. Seguro aparecerá No, pero alguno. chulísimo, chulísimo. Entonces yo me desconecto, llego a mi casa, ahí normalmente en el día no veo a mi esposo, mi hijo Diego que vive con nosotros, mi hija Isabel está aquí ahora de vacaciones, mi hijo Juan ya no vive tampoco con nosotros, pero me desconecto. Diego y ahí que está casi secuestrado ahí.
Juan. No, Diego, que vive con ustedes. Sí, Que claro. está, digo, secuestrado en el mejor de los sentidos, porque le oí diciendo con el panda que usted lo tiene acomodadísimo como un hotel. Pero que te lo iba a decir para otra que vez no se ahora. vaya. Pero que te lo iba a repetir ahora. Y no me acordaba de eso. Yo te lo iba a repetir ahora. Claro. Pero totalmente. ¿Pero por qué? Mira. Porque hay mucha... Y le pregunto, perdón. Te pregunto, perdón. Sí. Porque yo no sé qué tanto pasa aquí, pero en Estados Unidos es mucho la cultura de que los papás están locos que los muchachos crezcan y se Ay, repartan no. y se vayan a hacer su No, vida. bueno, mira, realmente yo te digo eso porque mientras ellos están en mi casa, mi esposo y yo somos querendones. Y me fascina ñoñarlo. Y Diego es muy querendón también. Nuestros dos hijos, tanto Juan como Diego, son muy expresivos. Isabel Carolina, yo le digo que ella nació muy damita. Ay, Así como soy yo de extrovertida, es ella de reservada. Es una niña excepcional, extraordinaria, muy aplicada. Está estudiando arquitectura, wow. pero es como muy sosegada. Entonces los otros son como más explosivos. Juan, mi esposo, decía que cada vez que yo salía embarazada, él le pedía a papá Dios que se parecieran a mí en temperamento. Y le dejé a Isabel un poco, yo creo que tirara para donde él, porque los dos varones tienen mucho de mí. Que Juan, me refiero a Juan Padre, Sí. me han dicho que es uno de los principales veedores del trabajo de la alcaldía. Sí, es Le verdad. gusta correr, creo que monta bicicleta Montar también. bicicleta. Y sale a hacer una ruta, un fondo, y supuestamente llega y dice, mira, hay problema aquí, 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 aquí. Así es. ¿Cómo pero, es eso? Pero él, así mismo, él sale. Mira, a él eso de ser veedor le ha salido caro en un par de ocasiones. Sí. Sí, porque me ha identificado, por ejemplo, un par de lugares donde se pueden recuperar y hacerse parques. Y entonces yo inmediatamente él viene con la idea. Pues yo le digo, bueno, pues acepto tu contribución. Claro. Y lo ha hecho. Público-privada con la alcaldía. La alianza público-privada con la alcaldía, para que tú sepas. Y la verdad que ha sido muy lindo, porque él también, como yo te decía ahorita, nosotros somos, especialmente él es muy cariñoso. Sí. Muy cariñoso. Y con los niños. Y a él le emociona enormemente ver a los muchachitos en los parques jugando. Y entonces él se siente muy bien. De verdad, que no es que yo lo acoso para que me ayude. Claro. Se siente muy bien ayudando y colaborándome con, como tú dices, con esa alianza público-privada a través de su empresa. Y sí, y entonces también, en el caso de Diego, Sí. ellos, Diego, la misma Isabel, están pendientes. Diego sí me llama, mami, mira, vi tal cosa en tal lugar. Y eso es muy bueno también. Eso lo hacen muchos ciudadanos también, Claro. para que tú sepas. A través de nuestras redes sociales nos llegan continuamente y nosotros tratamos de dar respuesta inmediata a la mayor cantidad de situaciones que nos presentan. Isabel Carolina esta mañana se fue a correr temprano al mirador y entonces yo le pregunté, dime qué te pareció. Y me dijo, mami, está muy lindo. Y digo yo, ay, ¿quién se ocupa del mirador? Pero yo me imagino que a todos los colaboradores del ayuntamiento le pasa eso, porque yo a quien mayor acceso tengo, que es a Máximo, Sí. si veo algo, que yo creo que es algo que todos los ciudadanos debemos hacer, porque al final la ciudad es nuestra. Claro. Si veo algo, le mando un mensaje de una vez, Máximo, mi líder, dígame. y Máximo de una vez se pone en contacto con quien tenga que ponerse en contacto. Sí, tú sabes que yo te hablaba ahorita del señor Buri y escuchándote ahora con lo de Máximo. Yo creo que esa misma forma, como la gente tiene fácil acceso a mí a través del teléfono, todo el mundo sabe, Sí. o mucha gente sabe que entre 5 y 7 de la mañana yo siempre respondo inmediatamente. Después en el día, Es más complejo. puede en algún momento que yo tenga el celular en la mano, en el carro, puede coincidir, pero mis compañeros, todo el mundo, yo le digo entre 5 y 7, recuérdenlo. Pero ellos saben que yo misma estoy muy atenta de dar respuesta. Y tú decías que te consta por Máximo. Yo te puedo decir que los directores, coordinadores y supervisores de la alcaldía tienen esa misma actitud hacia el servicio. Reciben una denuncia y buscan la manera de dirigirla a la dirección correspondiente y tratar de buscar una solución. Eso es el servicio público. Y nosotros tenemos aquí incluso, yo tengo la gran bendición de tener un colaborador que tiene 87 años, cumple Wow. 88, don Víctor González.
Ya después de retirado, sus hijas, que son mis amigas de infancia, especialmente Ana, con quien yo estudié, él se sumó a los esfuerzos que nosotros hacemos. Y para mí, lo que él nos enseña diariamente son lecciones preciosas de cómo la edad no es un límite para tú aportar, cómo no es un obstáculo. Claro. El trabajo, si tú me preguntas, yo te puedo decir que es de los grandes colaboradores que nosotros tenemos, de los grandes colaboradores que tenemos, presente en todo. Hoy en la mesa de seguridad que teníamos ciudadana con el Ministerio de Interior y Policía, el primero que llegó a la reunión fue él. Qué bien. Es un buen ejemplo para los adultos que me están escuchando. A ustedes que lo están escuchando, que llegan tarde. Yo lo entendí, no trabajo con ella. Es bonito. Es que también es una pelita, porque nosotros tenemos un grupo operativo donde están todos los directores y coordinadores. Y yo a las 5:30 estoy escribiendo. ¿Pero y por qué? ¿A qué usted se despierta tan temprano? Bueno, porque yo me acuesto temprano. Okay. Yo soy diurna. Tú sabes, yo actividades sociales difícilmente tú me veas en la noche, tarde. Yo trabajo mucho y llego a mi casa y yo sí creo en ese balance necesario de alimentarme bien, de hacer ejercicios, de descansar. Yo creo en eso. Yo trabajo todos los días, yo trabajo los 7 días de la semana, pero tiene que haber un descanso. ¿Piensa en la longevidad con eso? Mira, pienso en la calidad de vida. Ok. O sea, no para adelante, sino ahora. Sí. Ok. Mira, tiene mucho... Óyeme, el tiempo que uno va a estar aquí, solamente Dios lo sabe. Claro. Ahora, la calidad de vida que tengamos mientras estemos aquí depende de nosotros. Uno quisiera, tú sabes que yo pensaba, por ejemplo, en las tías y en las primas de mi mamá, longevas, y sin embargo mi mamá murió con escasos 82 años. Sí. ¿Tú ves? De la vida solo sabe Dios. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, claro que sí. Yo lo que recuerdo de esos días, que sé que fue repentino, y creo que fue... Estábamos aquí en Ciudad Colonial. Exacto. En el Museo Trampolín. En el Museo Trampolín. O sea, ella de todas maneras activa, sirviendo de alguna forma. Sí, porque oye, ella hizo, durante la gestión del expresidente Mejía, de mi querido papá, ella como primera dama, trabajaron un proyecto hermoso para que los niños aprendieran jugando, que es el Museo Trampolín, Claro. el único museo infantil, que ya ha visto a lo largo de estos más de 20 años más de 10 millones de niños. Imagínate, vienen de todos lados. Claro. Nancy Jandal de Mejía, mi cuñada, fue quien siempre la acompañó, tanto en el despacho de la primera dama como en el museo también. Ahora Nancy colabora en la oficina de la primera dama de nuestra querida Raquel Arbaje. Entonces, mami siempre se mantuvo muy vinculada junto a Nancy, haciendo actividades para poder siempre trabajar en la remodelación de las salas, en nuevas salas en el museo. Y ese día era la inauguración de una nueva sala. Entonces ella estaba parada leyendo su discurso. Sí. Vi que ella en un momento manifestó como que se sentía mal. Yo estaba detrás en una mesa con mi papá y mi hermana Lisa estaba sentada en el público. O sea, ustedes estaban con ella. Sí, estábamos ahí con ella. Estábamos la mesa, digamos, principal. Y entonces, cuando ella manifestó que se sentía mal, yo me paré, me acerqué. Ella me dijo, termina de leer el discurso. Le preguntamos si se quería sentar, dijo que no. En eso yo terminé, la miré, ella me sonrió. Y bueno, y ahí entonces cayó, sí. Mi hermana Lisa, que es muy valiente, la más pequeña, salió con ella, la montaron ella y Nancy en el vehículo y se fueron a la clínica Abreu. Y ya ahí sí había, después llegó papá y llegaron mis hermanos y fuimos llegando todos. Y nada, con la esperanza de que, pero se sentía eso de que era definitivo. De que era definitivo. Eso da más, sí. el estar presente en un momento como ese
da más angustia, da tranquilidad, no, o simplemente no se piensa. Mira, fue inesperado, lógicamente, muy doloroso. Sí te digo que nosotros vivimos de una manera tan intensa la relación, mis 4 hermanos, Ramón Hipólito, Felipe, yo y Lisa, que en ese orden fue que nacimos, cada uno con una relación muy especial con ellos dos. Mi mamá fue ese soporte, ese balance en la vida de mi papá. Claro. Se conocían de niños, son del mismo campo. Mi mamá era un amor tan especial, tan especial. Y ella vivió con cada uno de nosotros una relación que no tenía que ver con la de, por ejemplo, la mía no tenía que ver nada con la de Lisa, era única. La de Ramón, la de Felipe, era algo maravilloso y vivimos. Yo te digo, yo quería seguir haciendo lo que hacía con ella, claro, pero nunca dejé de hacer lo que debíamos hacer. O sea, viajamos juntas, disfrutábamos un montón. Mami era, mucha gente cree que el de la chispa es papá, pero la que tenía esa era como traviesa, esa picardía. Ese, era en ella. inglés como un naughtiness. Sí, era ella. Todos los días, a partir, bueno, justo mañana, 21, sí, 21 de agosto, se cumple mes de su fallecimiento. Pero no hay un día en que nosotros no pensemos en ella. Una mujer excepcional. Solamente nos queda darle gracias a Dios todos los días por lo que ella nos enseñó. Y para mí, para cada uno de mis hermanos, yo me atrevo a decir que nuestros días son cada vez quizás más plenos, por decirte una palabra, en la medida en que queremos honrar su memoria cada vez de mejor forma. Yo el otro día le escribí a mi hermana Lisa y le decía, Lisa, a veces me escucho y tengo a mami ahí detrás en mi cabeza, orientándome, diciéndome lo que ella pensaba. Era una mujer muy correcta, claro, muy íntegra, una cosa excepcional. Además de una mujer de profunda fe y practicante, una mujer de oración. Eso es lo que le conecta, eso es lo que te conecta con Dios de la manera. Sí. Lo que vivimos con mi mamá, sin dudas, es lo que a nosotros nos ha dado esa posibilidad de creer en Dios y de practicar esa fe de la forma en que lo hacemos. Claro. Nos quedan tradiciones que iniciamos con ella. Por ejemplo, nosotros nos juntamos todos los sábados en casa de mi papá y de mi mamá a almorzar. Llegan los que pueden llegar. Felipe, mi hermano, es el más riguroso en estar presente ahí, aunque sea él solo. Claro. Y la mantenemos muy viva, muy viva. Es que realmente, mira, antes de que uno pierda a un ser querido, suena muy cliché, sí, que el amor no muere. Cuando tú pierdes a alguien a quien tú amas profundamente, eso cobra vida en ti. Porque es verdad que no muere. Físicamente no está. Claro. Pero se mantiene presente. Está muy viva. Está muy viva. Muy viva. Yo estoy aquí aguantado. Yo soy una señora llorona. Yo estoy aquí aguantado. También, pero entonces siento que si yo empiezo a llorar, no, tú vas a empezar a llorar los también. dos, sí. Está fuerte. Sí. Hay algo que a mí me provoca mucha curiosidad de ese proceso. Yo sé que es algo muy personal, pero es desde afuera. Yo no me imagino lo complejo que debe ser acompañar, tú como hija que perdiste a tu mamá, pero acompañar a tu papá que perdió su compañera de toda la vida. Sí. Imagino que es bien complejo. Sí, mira, yo creo que nosotros hemos hecho ese acompañamiento de la forma en que ella nos hubiera instruido. Tú lo dices en presente porque es algo que se vive todavía y no... Sí, mira. Durante 9 meses fue algo muy lindo. Para mi mamá, la familia
ella decidió construirla junto a mi papá cuando se casaron. O sea, ella le verbalizó: Hipólito, yo contigo voy a construir una familia. Y eso fue lo que ella hizo. Cuando nosotros nos vimos en esa situación, a partir de ese día que ella pasó a otro plano, nosotros comenzamos a turnarnos para dormir con él todos los días durante poco más de 9 meses. Wow. En la cama. En la cama, no Sí. en la casa, en la cama. No, en la cama con él. Wow. Del lado de ella. Y ahí construimos nuevos recuerdos que son maravillosos con él. Nos daba una tanda del Buki todas las noches. Es fanático del Buki. Del Buki. Y a las 9 de la noche normalmente, o él veía pelota o el Buki. Y a las 9 de la noche se apagaba la televisión. Qué bello. Y muy gracioso porque él pone el aire a 25 y nosotros, ya tú sabes, uno medio ahogándose. O sea que fue... en el acompañamiento nos acompañamos mutuamente. Claro. Y yo no sé, hoy en día, yo soy divorciado. Mi hijo se queda conmigo al menos una noche en la semana. Y yo sé porque su mamá y yo tenemos conversaciones constantemente sobre él, pero hoy en día yo tengo conversaciones con mi hijo justo antes de él dormirse. Claro. Que es el momento de, papi, y empezar a preguntar y a curiosar y cosas. Sí. Se llegó a dar en ese momento todavía a estas alturas. Sí, no, la verdad que lo disfrutamos mucho. En Brands Avenue son los retailers autorizados de Diesel, True Religion y La Martina. Y si te gustan las camisas La Martina, tienes que probarte uno de sus jeans. Conoce la gran variedad que tenemos en los sizes del 30 al 40 en nuestra página de Instagram o visitando también la página web. No dejes de venir a nuestra tienda en el sótano de Almacenes Unidos de la Sarasota. Cada vez que vayas a Brands Avenue, asegúrate de decir que lo escuchaste aquí, en Jorge Chalhoub Podcast. Entonces, mira, le daba tanda del Buki. Lo que en ese momento, pues, hacíamos lo que a él le gustaba. Se aprovechó. Que era, ver los juegos de pelota que siempre le han fascinado Aguilucho. A mi papá. Sí, pero también de fuera, tú ves. Claro. Nos sentábamos ahí. Y la dinámica fue muy linda porque no solamente éramos mis hermanos y yo, sino que los nietos, él nos decía, bueno, a los varones, ¿verdad?, que lo acompañaban, y nos turnábamos. Entonces, la dinámica, yo te decía que fue muy linda porque afianzó mucho en nosotros lo que es ser familia. Claro. ¿Tú ves? Entonces, a partir de ahí, papi es un hombre súper independiente. Ya él, pues, ya lo veíamos que se sentía más tranquilo, porque estuvimos con él ahí mientras sentíamos que él, pues, aprovechaba y yo no quiero usar la palabra agradecía, pero que disfrutaba, vamos a decir, porque disfrutar quizá tampoco es, pero que aprovechaba aprovechaba la compañía. Sí, que como que sentíamos que todavía era importante estar ahí. Claro. Ya después, me imagino que él mismo después él viajó y nada, que la dinámica, él sigue siendo súper independiente. Claro. Nosotras, por ejemplo, Lisa, mi hermana, lo ve quizás, pasa más por la casa que tiene la oficina cerca. Yo lo veo también por otras razones en otros ambientes. La dinámica sigue súper fluida, pero él muy independiente. Qué bien. Muy independiente. Qué bien. Muy independiente. Eso no se lo despinta a nadie. Como abuela, usted va a ser como Doña Rosa. Porque usted va a ser abuela. Lo ha dicho ya un par de veces. Sí, gracias a Dios. Lo ha dicho ya un par de veces. Estoy muy emocionada. Mi nieta se llama Marina y estoy feliz. Qué bueno. Estoy feliz. Qué bueno. Todavía, ¿verdad? La estamos esperando, pero con muchas ansias. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Yo voy a volver para atrás a algo, porque yo creo que es algo destacable, muy importante, con el tema de Derek Kafta. Al final se lleva a cabo ese proceso, pero entonces quienes estuvieron al frente o
o con la voz cantante coordinando todo esto, estamos hablando de 2002, 2003. Sí, Hace 2003, 2004. 2003, 2004, hace 22 años. Sí. Todavía hoy se habla de conquistas y espacios para las mujeres, pero en ese momento eran dos mujeres. Sí, no, y las negociadoras, habían muchas mujeres. Estaba Elka Sheker, estaba Linet Batista, había muchas mujeres. Sí, Qué había bien. muchas mujeres. Tú sabes que yo con el tema de género, yo no le doy, o sea, para mí el tema del género no ha sido No es una herramienta. ni un impedimento Ok. para uno poder ejercer desde las capacidades las cosas que les toque. O sea, estamos hablando de que no es una cuestión de género que usted tenga la formación adecuada para usted dirigir un país. No es una cuestión de género que usted tenga las capacidades, los conocimientos y las experiencias para usted dirigir una ciudad. O así sucesivamente. Empezamos de adelante para atrás. Correcto. Correcto. Entonces, es una cuestión de capacidades, de experiencias, de decisión, de claridad de conceptos, de visión, de compromiso. Entonces, ahí lo que prima no es el género, no es el género. Es la preparación, la determinación y la capacidad, tanto académica, que es muy importante, como las experiencias de Estado. Eso es fundamental. Es fundamental. Y pensar también en un diseño de políticas públicas que garanticen las cosas en las que uno cree, que fundamentalmente giran alrededor del bienestar de la gente. ¿Qué cosas son esas para Carolina Mejía? Mira, todo lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria, la salud de la gente, la alimentación, la calidad de esos servicios básicos que nosotros ofrecemos diariamente, el trabajo que se hace para que, por ejemplo, la gente viva en una convivencia más gratificante, como se logra cuando tú recuperas un espacio público. Claro. Dignificar la vida de la gente es vivir en orden, en limpieza, tratar de que entiendan. Tú decías ahorita, yo llamo a Máximo porque al fin y al cabo la ciudad es de todos. Claro. Ese sentimiento es fundamental, que hagamos un esfuerzo entre todos, no solamente las autoridades, de que nos demos cuenta que la República Dominicana y su futuro y su desarrollo tiene una parte importante en esa decisión individual de que debemos sumarnos a un esfuerzo para lograr que las cosas mejoren. ¿Cómo se habla con tanta pasión de ese servicio ciudadano? Pero usted no quería ser alcaldesa. No que no quería. Yo creo que fue un sacrificio tomar la aspiración a la alcaldía en el 20, ¿sí o no? Mira, ¿cómo fue? Yo he sido, Jorge, desde muy... perdón. Tranqui. Yo he sido desde muy jovencita una persona que toma decisiones. Yo decidí estudiar economía, yo decidí estudiar inglés, decidí estudiar francés, decidí hacer una especialización en marketing, yo decido. En el 2023, el Día de los Padres, yo le pido al presidente Abinader y al expresidente Hipólito Mejía que quería darles una información a ambos. Y no consultarles, lo hago... informarles. Informarles, como lo hice en el 16, cuando le informé a mis padres que había tomado la decisión de abrazar la política como proyecto de vida y aceptar la candidatura vicepresidencial. Vamos a hacer un paréntesis ahí súper breve. Sí. Porque igual con la forma en la que usted me lo dice, en el 16 entonces, igual fue que cualquiera pensaría que de sentarse a consultar con el presidente Mejía, con el expresidente Mejía, no, fue informarle al expresidente y a doña Rosa
Sí, así Yo es. voy a ser la candidata a vicepresidenta con Luis Abinader. Sí. Esa fue una decisión que junto a mi esposo tomamos ese día cuando Luis me pidió que pasara por su apartamento para que habláramos y luego fuimos a hablar con mis padres para informarles a ambos. Ambos estuvieron en desacuerdo, especialmente mi mamá, que no hubiese querido que mi papá estuviese en política. Claro. Y sin embargo, tuvo que vivir su vida apoyando y al lado de ese hombre a quien ella amaba con locura, yo te diría. Y es una de las primeras damas que recibe el mayor reconocimiento a través de la historia. No, muchacho, y esas manifestaciones de amor que recibimos con su despedida, Claro. eso realmente confirmó eso que tú estás diciendo. Entonces fuimos y se lo informamos. Y para mí tomar esa decisión posiblemente ha sido de las más difíciles que yo he tomado. La del 16. La del 16. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta tomando esa decisión que era un punto de no retorno. Yo me di cuenta. O sea, cuando yo la estaba tomando, yo lloré mucho. Porque yo sabía que era un punto de inflexión en mi vida. Yo lo sentí así. ¿Y en el 23 entonces? En el 23, yo les informo que yo había decidido trabajar un proyecto presidencial de cara al 2028. Y que por esa razón yo quería ponerme a disposición del presidente para ayudarlo en algún lugar donde él entendiera, porque yo prefería, por esa decisión, no seguir frente a la ciudad por una cuestión de responsabilidad. Claro. Sin embargo, llegado el momento cuando el presidente, en palabras de él, informa que él me había pedido a mí que hiciera el sacrificio porque era la garantía del triunfo en febrero para la reelección de mayo. Claro. Yo desde la responsabilidad como dirigente partidaria, que cuando se me ha requerido estar al frente de diferentes esfuerzos, siempre el partido ha contado conmigo y lo puedo decir con absoluta responsabilidad, pero sobre todo satisfacción y orgullo. Siempre he estado ahí para que mi partido sepa que incondicionalmente yo estoy para trabajar por el beneficio colectivo. Y entonces en ese momento, cuando él me dijo, yo le dije, pues bueno, bien, pero yo sigo con mi proyecto. Ok. ¿Tú ves? O sea, con responsabilidad Sí, y claro, de frente. porque yo lo que estaba haciendo era, tú sabes, como te digo, estaba informándole de una decisión tomada Claro. y siendo responsable además. Y para mí era muy significativo hacerlo a ellos dos juntos. A mi papá, por la importancia que él tiene en mi vida, un padre excepcional, no solo para mí, para mis hermanos, y nuestro presidente, a quien yo le debo ese respeto también, como más alto, la figura más importante del país, pero sobre todo Del partido. de mi partido. Claro. Me llama la atención que en ese momento, cuando tú hablas de la decisión y de la importancia que tiene cada figura, ves al presidente Mejía y lo mencionas solamente como tu papá, como un padre responsable para ti y para tus hermanos, pero no como un expresidente. No, yo te dije que me junté con el expresidente Mejía y con Luis. No, pero ahora Ahora cuando sí, lo claro, estás no, comentando, porque lo te ves dije de la esa forma. importancia que tenía. Exacto, No que es tenía. como expresidente. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo quería hacer en el presente, que era el presidente, y a él como papá, ambos con la importancia que tienen para mí, Claro, al mismo tiempo. claro, Una cuestión de respeto, yo te diría que a ambos. claro. Uno por política y el otro por amor. Y lo pienso y lo digo hasta de esa forma porque hay un vínculo natural que la gente hace y algo que mucha gente dice, no creo que todo el mundo, pero mucha gente con la intención de denostar Sí. el trabajo político es hablar de que Carolina no tiene estructura, la estructura de Carolina es la estructura de Hipólito, o sea, se habla mucho de eso, pero todo comunica. Sí. Y
Y yo creo que también estoy muy consciente de todo lo que puede estar en el entorno, todo lo que se puede comunicar en el entorno. Sí. Es complejo manejar ese tema. Que la gente quiera desde afuera querer separarla de su papá porque entiende que es más beneficioso en términos políticos, pero al Mira, final, ¿cómo tú separas a una persona de su hija y de un expresidente? Además que la realidad es, y yo te lo he dicho ya en varias ocasiones, es un inmenso honor para mí y para mis hermanos ser hijos de Rosa y de Hipólito. Claro. Eso es algo que para nosotros siempre lo hemos expresado, tanto yo como cada uno de ellos, como un gran privilegio y una enorme bendición. Nosotros somos muy, muy, muy bendecidos por esa gran dicha de haber sido, de haber nacido del amor de esas dos personas, pero sobre todo de haber recibido la formación en valores que hemos recibido de ellos dos. Eso es fundamental. Dicho eso, nadie hereda liderazgo. Mire, hermano, por más que usted quiera. Si hubiese sido así, son muchos los hijos de expresidentes Claro. que pudieron haber trascendido de otra forma y no lo hicieron. No hay tal cosa como que nadie me puede endosar su liderazgo, ni siquiera su equipo. Ahora bien, ciertamente muchas de las personas que estuvieron en el entorno y que están en el entorno del expresidente Mejía, pues nos apoyan. Pero lo más hermoso es que la gran mayoría de personas que conforman los equipos con los que trabajamos son gente con la que yo nunca había coincidido trabajando política. Y mucha gente joven, de nuevo. Sí. Mucha gente joven. Y entonces, Jorge, tú te pones a pensar, eso es una gran bendición también. Ahora, el que yo tenga una estructura, parte de una estructura de gente que han acompañado al expresidente y que sean parte de, porque han confiado y confían en lo que nosotros hemos representado, en lo que yo represento, en lo que he aprendido, lo que he hecho y con lo que mis acciones le han demostrado el tipo de persona y de líder que soy. Eso también es un honor para mí. Pero la gran mayoría son personas con las que yo antes no había tenido la dicha de coincidir. Y tú no te imaginas, yo se lo digo. Imagínense, yo soy triplemente bendecida, Jorge. ¿Cómo es? Yo soy bendecida en estos temas de política, porque tengo a esas personas que vienen de haber trabajado cerca del expresidente Mejía. Tengo esas que me acompañan a mí y que han creído en mí y que se han sumado a ese esfuerzo y no habíamos coincidido antes. Y tengo también mucha gente cercana a mi hijo Juan de Jesús que le tienen y le profesan un respeto y un cariño enorme, jóvenes que también se suman. Y ahora en construcción, que Diego también me está dando sus primeros pasos. Ay, qué bien. Para trabajar también temas de política. O sea que las bendiciones se siguen multiplicando. Qué bien, qué bien. No te da miedo que, bueno, Juan de Jesús tan metido en política Totalmente, y Diego sí. entrando? Sí. Sí, no me da miedo. No. Lo que te quería decir que sí, que están metidos totalmente. Claro. Juan de Jesús, totalmente. No me da miedo. No me da miedo. Porque apuesto a que con lo que nosotros podamos seguir haciendo y trabajando, nosotros colaboramos para que la República Dominicana sea mejor. Y que yo, además del legado que puedo dejar por mi esfuerzo, también puedo dejar que mis hijos colaboren con nuestro país de manera activa, de manera responsable y con integridad. Te digo que, como madre, el corazón rebosante de alegría Qué también. bien, qué bien. Tú fuiste candidata a vicepresidente en el 2016. Así es. Esto es público y por eso yo lo voy a comentar. En el 19, después de ser elegida como candidata a vicepresidenta, el primer encuentro público de Raquel Peña fue con Carolina Mejía. Ah, sí, claro. ¿Cómo es ese encuentro de tuyo con ella, de esa experiencia anterior? ¿Qué se puede compartir de eso? Ah, sí, yo, claro. Y si hay cosas que recuerdas claro. de aquel momento. Tú sabes que Raquel es hija de don Leocadio Peña. Sí. Y don Leocadio fue una persona muy cercana a mi papá.
todos queríamos mucho a don Leocadio en casa, un hombre muy, muy, muy cariñoso. Y Raquel estuvo en el sector externo, en la parte de finanzas en Santiago, en las campañas, incluyendo la del 12. Y siempre muy cercana, muy querida, una persona muy especial para nosotros y para mi papá también, como una hija. Don Leocadio era un hermano para mi papá. Un hombre bueno, noble, cariñoso, un hombre muy especial. Cuando el presidente decide que Raquel es su compañera, yo tengo la oportunidad, como ya yo terminaba la campaña, recuérdate que en el 20 se separan las elecciones y por esa razón en febrero yo arranco con lo de la alcaldía, ¿verdad? Entonces, cuando a ella es elegida, la eligen como candidata vicepresidencial, a mí me da la enorme satisfacción de reunirme con ella como hermana y decirle, mira, ya yo terminé la parte mía de la campaña, quiero que todo lo que yo pueda proveerte para apoyarte, para que te cuiden, recuerdo que usé esa palabra, quiero que te cuiden. Y mira, no en una relación donde no es que yo quería ser la hermana mayor, porque no lo soy, pero sí, eso como en esta experiencia nueva para ella, que gente que me había colaborado pudiera acompañarla. Y entonces ahí se va el equipo de la avanzada, se va el equipo de comunicaciones, se va un equipo que ya estaba conformado y que a mí me daba tranquilidad y que ella coge con mucha alegría. Eso fue muy lindo. Y con ella siempre mantengo esa relación de hermandad, de respeto, de cariño. Ha hecho una labor como vicepresidenta muy buena. Y la verdad que yo también como PRMista me siento sumamente contenta de lo que ella ha hecho. ¿Tuviste en ella el mismo punto de no retorno tuyo en el 16, desde afuera? No, pero sí inmediatamente comprometida con la causa. Tú ves, o sea, ella asume eso y arranca a trabajar. O sea que eso fue lo que vi, una persona comprometida, que es lo que ha demostrado, compromiso y responsabilidad. La conversación con Juan Papá sobre la vicepresidencia, ¿qué tan diferente es el momento de decirle, mira, yo no vuelvo más como alcaldesa, yo quiero que hablemos de esto porque lo que yo quiero es ser presidenta de este país? Mira, eso se ha dado de manera más sutil. La de la vicepresidencia, cuando yo nunca le he vuelto a decir al presidente Luis, pero en ese momento, ahora, cuando Luis me llama y me dice, yo quiero que tú vengas al apartamento, y él me dice, pero yo quiero que tú vengas con Juan. No voy a imitar la voz del presidente porque la personita que tenemos en común se pone histérica cuando yo imito la voz del presidente. Entonces probablemente esto es algo que él vaya a escuchar y me daría mucha vergüenza. Mira, y entonces él fue que me dijo, Él le dijo, yo quiero que tú vengas y vengas con con Juan. Y real y efectivamente, haber ido con Juan fue lo que me dio a mí la tranquilidad y la certeza de que podía dar el paso. Porque, lógicamente, yo tenía, sabiendo, ¿verdad?, que era como un punto de no retorno, tenía mi aprensión. Pero Juan me dijo, tú no te vas a perdonar no aceptarlo, sabiendo que las circunstancias te han favorecido con una distinción que pocos tienen y que tú, con esa vocación de servicio y tus experiencias, debes de darte la oportunidad y asumir esa responsabilidad. Él fue el que me dio el espaldarazo y la seguridad para que yo aceptara y me sintiera tranquila. Para mí es una condición imprescindible, Jorge, sentirme en paz. Ese es un gran indicador de que uno está tomando decisiones correctas. Y la conversación para se fue construyendo. Esa se fue construyendo. Tú ves, esa se fue construyendo. Porque esta fue... Sí, fue un balde de agua fría. Sí. Qué difícil, qué difícil. Esa fue sorpresiva, sí. Yo te decía más temprano, yo era incluso de los que criticaba y decía, pero ¿cómo es que nosotros tenemos aspirantes que no
entendemos que no sabemos qué piensan sobre fronteras, sobre causales, sobre lo que sea. Y para mí es una oportunidad de entender ese pensamiento tuyo sobre la situación de migración, sobre la incertidumbre en la que nos tiene hoy en día, quizá ya no tanto, pero nos tuvo los últimos meses el tema de los aranceles con Estados Unidos. Sí. Yo quiero entender qué tú piensas claro con que esas sí. cosas que son importantes Claro para el que país. sí. Mira, sobre la frontera, es lo que más debemos cuidar. Como yo decía, es donde empieza la patria. Y es algo que nadie puede cuestionarnos, la defensa a nuestra soberanía. El cumplimiento estricto de nuestras leyes migratorias no está en cuestionamiento. El uso de la tecnología para poder todavía controlar mejor quienes entran a nuestro país, y el uso de la tecnología también, como ha pasado en estas semanas, que la Dirección de Migración ha estado utilizando de manera más intensa los drones y nuevas formas, las cámaras, para poder controlar el entorno y demás. Eso es importante. Todo el uso de la tecnología que se agregue al control de nuestra frontera es primordial. Pero más allá de esa visión, que es puramente migratoria, está lo que debe de seguir sucediendo en nuestra frontera para su fortalecimiento y para que más allá de ese muro que hay de infraestructura, de esa verja, se comiencen a construir o se sigan promoviendo nuevas verjas y muros económicos y ecológicos, como en ese momento lo definí. Yo visité Pedernales. Sí. Visité la gran transformación que ahí se está llevando a cabo. El puerto de Cabo Rojo es realmente espectacular. El que nosotros cada vez más preparemos ese entorno para la llegada de miles y miles de cruceristas es llevar esa certeza de que el sur será un sur fecundo en pocos años. Lo que nosotros queremos, los dominicanos, es que nuestros vecinos de Haití estén bien en su país. Eso es lo que yo anhelo de corazón. Claro. Y te voy a mezclar con algo que tú hablabas de incertidumbre que tenemos con relación a los aranceles, que no son solamente con los aranceles, que es también con las políticas norteamericanas, y con dos cosas que yo voy a seguir resaltando, que el gobierno de los Estados Unidos pueden de manera inmediata decidir para evitar la profundización de la crisis en Haití. Uno es mantener, más allá de la extensión que le dio una jueza al estatus temporal de más de 521,000 haitianos que están en los Estados Unidos con permiso de trabajo, Sí. y que se vencía ahora en agosto, extendieron hasta enero-febrero, y han dicho las autoridades norteamericanas que deberían de regresar a Haití. Esa disposición el gobierno norteamericano puede mantenerla por más tiempo, porque la situación con las bandas terroristas que están actualmente en Haití no garantiza todavía para que eso empiece a darse. Tienen que sucederse otras cosas antes para preparar el país, para recibir a esos haitianos de regreso. Y lo otro es la iniciativa Hope Help, que llega a vencimiento ahora en unas semanas, y que es lo que permite que llegue con beneficios arancelarios lo que se manufactura en Codevi, en las zonas francas del lado haitiano. Okay. Si se elimina esa iniciativa, dejan de entrar esa mercancía con ese privilegio, y eso impactaría de manera inmediata. Y esas alrededor de 21,000 nacionales haitianos que ahí laboran y que viven en Juana Méndez de manera digna, eso se pierda también.
Y corremos nosotros también el riesgo de que esa gente pues decida Entonces, emprender para acá. te digo esas dos cosas porque vuelvo y te reitero. El anhelo nuestro es que nuestros vecinos haitianos estén bien en su país. Y para ello, tanto la comunidad internacional como este tipo de iniciativas son importantes. Pero yéndonos a la ley de fomento, la ley de fomento y desarrollo fronterizo, perdón, Sí. la ley de desarrollo fronterizo, es bueno resaltar también que hubo una extensión de 10 años, se venció hace unos años y se extendió por 10 más. Eso es fundamental para el desarrollo agroindustrial, por ejemplo, en la franja de la frontera central. Claro. Y hay también en nuestra frontera, por ejemplo, en Dajabón, que ya se sometió a que fuera declarada provincia ecoturística y ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahí hay una cantidad, hay un potencial enorme de desarrollo ecoturístico, como lo hay también en Manzanillo y en el área de Montecristi. Claro. Entonces, hay que pensar en la frontera como ese lugar de oportunidades para nuestras industrias y para nuestra gente, promoviendo, como me decía a mí el dueño de una gasolinera cuando yo crucé Santiago Rodríguez, me paré ahí, como yo te decía, me fascina escuchar a la gente. Y él me decía, nosotros lo que queremos son oportunidades para poder trabajar aquí. Que yo tuve esta conversación con Máximo hace unos meses y había algo que yo no lo veía de esa forma. En el distrito, en el Gran Santo Domingo en general, hay una sobrepoblación, Sí. pero es porque mucha gente viene del interior buscando un poco oportunidades de claro, desarrollo. Claro. O sea que hay muchas oportunidades en desarrollar temas centrales en regiones agricultoras, por ejemplo. Sí, agrícola. Hay regiones agrícolas. Así es. En zonas turísticas. Seguir fomentando esos espacios para que un muchacho que nació, qué sé yo, quizás Santiago no es el mejor de los ejemplos, porque de hecho son de los que menos emigran, porque tienen muchísimo desarrollo allí con el tabaco y muchísimas otras cosas. Pero que no quiera moverse de donde está. En el Cibao nosotros tenemos alrededor de 400 empresas de zona franca. Correcto. Y yo te diría que el 35% de los empleos formales están ahí. O sea que, como tú dices, ahí en el caso del Cibao es una zona pues de gran desarrollo. Claro. Y que todavía requiere pues de nuestro acompañamiento y compromiso ahora con la autovía del Ámbar, que es una obra que estamos apostando a que se realice. Eso es suyo. Parece vodka, pero es agua, ¿oyeron? Es agua. Parece vodka, pero es agua. Gracias, Jorge. Y entonces, bueno, te decía ahí del tema de la frontera, del tema de la incertidumbre. Eso a mí, de manera particular, sí me preocupa. Sí. Porque nos afecta a nuestra economía. Y el mundo va a yo te digo que tiene un acelerado proceso de cambio y de transformación. Suceden cosas muy rápidas, quizás el estilo del propio presidente Trump. Sí. Aunque yo, conversando con una joven venezolana, justamente, que trabaja en Ecuador y vive en México, ella me decía, no, bueno, antes hemos visto que el presidente como que toma ciertas posiciones, pero después no. Pero en el interim, independientemente que tome posiciones, Jorge, te genera incertidumbre. Claro. Y la incertidumbre pone nerviosos los mercados. Usted, me parece, si mal no recuerdo, el año pasado, tuvo la oportunidad o se dio un encuentro con el presidente de El Salvador,
con Nayib Bukele. Sí, con Nayib Bukele, ajá. ¿Qué le pareció a usted el proceso reciente en el que el Congreso aprobó una reelección indefinida para El Salvador? Lamentable, lamentable. Porque eso ya empiezan a ser acciones concretas que generan cuestionamientos. Y la incertidumbre de la que hablamos, claro. Totalmente. Por lo menos en la región. A mí, sí, a mí me parece lamentable. Porque creo, si por ejemplo él, mi humilde opinión, no soy salvadoreña, ¿verdad? Claro. No. Pero si él se hubiera quedado con ese esfuerzo que él ha hecho por construir esa seguridad, trabajar y enfrentar las bandas como lo ha hecho, si él se hubiese quedado con eso y no mete este elemento de las reelecciones indefinidas, creo que se le hubiese reconocido ese gran esfuerzo Claro. y ese gran impacto que ha tenido, ¿verdad? Pero ya a partir de ese momento, creo que todo el mundo empezó a verlo de otra manera. En algún momento, yo caí en un hoyo negro hace unos años, en pandemia, en medio de pandemia, caí en un hoyo negro de Simón Bolívar. Y Bolívar hablaba de la Gran Colombia. Toda América como una gran nación, la Gran Colombia. Y eso me hizo pensar de la importancia que tiene nosotros prestar atención a lo que pasa en la región. Sí, claro, claro. Que reciente, y yo sé que a usted le toca de cerca por algunos colaboradores, pero su visión con lo que pasó en Colombia con el senador Uribe Turbay. Otro elemento para uno sentirse profundamente preocupado. Porque tú dices, bueno, parecía que Colombia había dejado atrás los asesinatos. Parecía. Que surja esto de nuevo en el 2025 es como quien diera unos pasos hacia atrás gigantes. Y eso llama a profunda preocupación. Claro. Cuando tú crees que ya tú has superado etapas, cuando tú entiendes que ya has podido vencer ciertos obstáculos con el deseo de que no se repitan. Qué triste que Colombia esté viviendo esto. Qué triste. Claro. Y qué triste también ver a un presidente de esa forma desacertada de dirigir los destinos de una nación, mira, próspera en sus industrias, con un desarrollo, por ejemplo, que es algo que a mí me gustaría ver a la República Dominicana encaminada a un trabajo de viviendas sociales y de mejorar la condición en la que actualmente viven mucho de nuestra gente. Colombia tenía un programa de viviendas realmente ejemplar. Todo eso se perdió. Y entonces son estos hombres los que, de manera particular, como ha pasado anteriormente, Claro. desvían el curso que lleva una nación de desarrollo, de prosperidad, de democracia, de fortalecimiento de la institucionalidad. Y entonces se alejan de eso que garantiza que nuestros países vayan por un mejor camino y vivan mejor en temas de seguridad, seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad sanitaria, como yo te decía, Claro. seguridad alimenticia. Pero todo eso, la política, cuando se ejerce de esa manera, se convierte en un destructor de las otras posibilidades de estabilidad social y económica. Yo la oigo hablar de las distintas seguridades, para llamarle de alguna Sí. forma, y la oigo casi como si fuesen unos ejes centrales de un posible plan de gobierno. Mira, no como ejes de plan de gobierno, Claro. pero sí lo he conversado mucho con algunas de las personas con las que trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar tanto en el año 2012 como en el 16
con 2 esfuerzos que se dieron para la construcción de nuestros programas de gobierno. Compromiso Ciudadano, que fue un ejercicio básicamente de escuchar lo que la gente en el lugar donde viven decían que eran sus necesidades. Para mí eso también fue de gran aprendizaje. Tú no puedes pretender ir a llevar una solución a un lugar donde esa solución no ha sido identificada por quienes lo habitan. Volvemos al escuchar. Volvemos al escuchar. Por ejemplo, hay cosas sí que cuando tú tienes una visión de desarrollo nacional en términos de infraestructura, tanto vial como para el tema de la preservación del el manejo de las aguas, hay cosas que son, digamos, macro. Claro. Pero hay cosas que tú te vas micro, donde la gente te dice, no, yo aquí lo que necesito es una escuela, yo no necesito un puente, o yo no quiero que me trabajen, yo necesito caminos vecinales, yo necesito aquí que me den apoyo para que los campesinos en los programas que tienen, necesitamos tecnificación, necesitamos, por ejemplo, como se está dando ahora con el tabaco, que en el sur se están haciendo esfuerzos para promover el cultivo del tabaco. Hay que escuchar. Y en ese ejercicio, en esos 2 programas de gobierno, he aprendido a que la fuente principal para que nutra esos programas son justamente las necesidades sentidas de la gente. En adición a eso, entonces están esos temas que, como yo te he señalado, con los que hay que trabajar como ejes, que van, ese tema de la seguridad que va mucho más allá, porque uno cuando piensa en seguridad piensa en seguridad nacional. Claro, claro. Que va mucho más allá de ese concepto. ¿Tú recuerdas en qué momento fue que llegó ese destello de decir, pero yo quiero, yo me siento con la capacidad, yo estoy segura que tengo la capacidad y quiero ser presidenta de este país? Mira, fue un proceso de crecimiento. Porque yo soy una servidora. Yo el otro día le explicaba a una amiga que en mi casa nosotros aprendimos de servicio con nuestros padres y nuestras abuelas. Claro. Y que todos nos hemos decidido por el servicio en diferentes ramas. Y la única que se decide por el servicio público soy yo. Pero lo que tenemos de base es ese deseo de servirle a los demás. En el servicio público yo me fui dando cuenta a lo largo de los años que yo podía dar cada vez más, con más compromiso hacia lo público. Y como yo te decía, es una decisión que la fui construyendo porque de mi condición de los diferentes roles que yo desempeño, el de madre, en aquel momento de empresaria, de esposa, de hija, entonces yo decía, ¿cómo va encajando esto en mi vida? En esa vida que tiene diferentes roles. Claro. Y en ese proceso de construcción me fui dando cuenta que sí, que estaba preparada, que era capaz de hacerlo, que podía seguir avanzando. Y fue un proceso de toma de decisiones responsables. Y desde esa responsabilidad llegué a la convicción de que con todas esas experiencias adquiridas, con toda esa capacidad de gestión demostrada, con esos valores que recibí en mi casa y con una decisión tomada, ese proyecto era una realidad. Qué bello. Ya casi estamos terminando, porque yo sé que tú tienes otras cosas, pero hay cositas que yo no quiero dejar de preguntar. Una es, una de las cosas que me sacuden la cabeza con el sistema político nuestro es yo pensar que un candidato que en el 96 celebramos como un presidente joven, 30 años después esté como una opción de poder.
No sé qué visión tienes tú sobre eso. Estamos hablando, si usted vive debajo de una piedra, estamos hablando del presidente Fernández. Sí. Mira, de las grandezas de la democracia. En democracia, y por lo que yo he luchado tanto, que es por fortalecer este sistema democrático nuestro, el pueblo elige. Y opción puede ser quien entienda que puede serlo. Lo veo como un ejercicio válido de la democracia. Importante. Y son los ciudadanos a los que nos toca decidir a quién queremos que dirija y que continúe dirigiendo los destinos de esta nación. ¿Y qué tan importante es tener partidos de oposición sanos, saludables, llamémosle? Lo digo principalmente por el proceso en el que ha estado el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años. Yo soy una fiel creyente de que el sistema de partidos robusto fortalece la democracia. Y creo que nosotros en el partido, incluso la razón por la cual nosotros decidimos fundar el PRM fue claramente para que sirviera como un instrumento de la defensa de nuestra democracia. Y que los demás partidos procuren a lo interno de sus instituciones también fortalecerse para que eso redunde en este fortalecimiento necesario. Justo por lo que decías ahorita, de qué ha estado pasando en la región. La República Dominicana resalta como un país donde hemos tenido un crecimiento económico, una estabilidad política y social que sobresale por otros países de la región. Claro. Eso lo tenemos que mantener. ¿Te crees Y que por eso yo apuesto a que esos partidos de oposición también logren su fortalecimiento, redunden en bienestar para todos? tú crees que esa visión de democracia la tenga todo el mundo en tu organización? Porque hay mucho temor de mucha gente de que alguien no quede contento con cualquier resultado en el momento de que se elija un candidato o una candidata. Hay quienes hablan hasta de una posible división del PRM. Yo no creo. Yo creo que nosotros venimos de un ejercicio de tantas experiencias que nos han demostrado cómo nosotros podemos mantenernos trabajando en favor de la República Dominicana, que creo que con esas lecciones aprendidas, yo no tengo un compañero o compañera del partido que atente contra eso. Yo realmente no lo creo, Jorge. Te vemos con mucha cercanía con uno de los presidenciables. Te digo que yo me siento muy cerca de todos. Ajá. Sí. Pero con él siempre he tenido una relación... Estamos hablando de Yayo. De Yayo, claro. sí. Yayo y yo hemos tenido siempre una relación muy cercana. Siempre. Una relación muy cercana. Yayo ha sido quien ha dirigido mis campañas cada vez que me he presentado. Y hemos tenido esa relación. Yo valoro enormemente su amistad. Y de verdad que eso... Pero igual te hablé de Raquel. Claro. No te he hablado de Wellington y el trabajo que he tenido la oportunidad de hacer con él, no de ahora antes. Con Tony por igual. Con David por igual. Creo que mis compañeros y mi compañera, que en este caso es la vicepresidenta, que también en algún momento manifestó su interés, creo que son hombres y mujeres maravillosos y que vuelvo y te reitero, con lo que nosotros hemos vivido, no apuesto ni creo que ninguno piense en nada que debilite lo que hemos construido. Hay dos preguntas con las que yo termino los episodios. Hay una que a la producción, que soy yo, siempre se le olvida comentársela a los invitados. Es una frase. Yo hice una alianza con la gente de Billboard, que es una empresa de publicidad exterior. Sí, claro. Claro, yo sí. conozco a la gente de Billboard. Si aquí la alcaldesa no sabe quiénes son Billboard. Sí, claro. Una frase que tú quisieras que los dominicanos o quienes están en las calles de República Dominicana vean en las pantallas de Billboard. Si tienes una, la podemos compartir ahora, y si no, vamos a la otra pregunta y después volvemos a esa. Que el bien sea el norte de tu vida. Me encanta.
Me encanta que el bien sea el norte de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué esa frase? Porque construyendo es de la única manera en que se transforma para bien un país. Y creo que todavía tenemos mucha gente que dedica mucho de su tiempo a destruir. Y lo otro es, si hay algún libro que tú sientas que es una especie de one size fits all, un libro que cualquiera deba leerse en cualquier momento de su vida. Sí, mira, Jorge Bucay es un psiquiatra argentino y hace muchísimos años un amigo mío español me regaló un librito que se llama Cuentos para Pensar. Cuentos para pensar. Una lectura que te lleva a ti a ser lo profunda en sus análisis, como tú quieras, que te permite, sea un tema, alguno de sus cuentos, de conversación en una tertulia, es enriquecedor y te pone en perspectiva muchas cosas desde esa capacidad de hacerlo a través de un cuento y no necesariamente de una historia. Y eso te permite también tú proyectarte en el cuento con mayor facilidad. Bellísimo. ¿Te gusta la lectura? Sí, ahora de manera especial estoy concentrada en algunos temas que tienen que ver específicamente con temas de políticas públicas. Me imagino. Me imagino. Sí, y también de decisiones. Ya tú sabes, estamos en eso. Pero yo creo que ya entrenada en decisiones tú has estado en la vida. Sí, desde chiquita. Yo digo que le agradezco a mi hermano Felipe que me dio, que me ayudó a construir este carácter. Sí. Somos los dos del medio. Entonces ahí había siempre un pleito. Claro. Un pleito entre quién mandaba a quién. Él como mayor pensaba que sí, que yo obedecería. Le salí difícil. Carolina, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Jorge. Ha sido una conversación muy linda, pero sobre todo la he disfrutado mucho. Me alegra muchísimo. Esa es la intención. Yo te puedo decir que la he aprovechado bastante. Al final, esto es una de las iniciativas más egoístas que yo he tenido en mi vida porque la aprovecho para aprender de la gente con la que me siento hablar. Qué bueno. Y definitivamente tú eres una persona. Y al fin y al cabo, de eso hablar. se trata. Aprovechemos para aprender. Mientras hay vida, existe la posibilidad de seguir aprendiendo. No la desperdiciemos. Amén. Después tenemos que hablar de Dios en otra conversación. De Dios, cuando tú quieras. Es bueno que cerremos esto diciendo que sin Dios nada es posible. Amén. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.